Vamos a darle la bienvenida a Diego Lorca, director de Loitraf, analista de Nodal, columnista de este programa. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo Buen viernes estás? para Emi, para Sol. ¿Cómo Buen están? viernes. Buen viernes para usted. ¿Cómo está por allá el tiempo? A ver, contanos. ¿Llueve como acá? ¿No llueve? Estamos con un delay o no. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Ponele que un delay de 0,5 segundos, pero no bien. pasa nada. No, porque como pregunté cómo estaban y no escuché ninguna respuesta, digo, capaz Y no me estamos escuchan. bien, te conté. Se las ve No bien. vamos a profundizar. Ya conté, claro. No. Estamos pasados por agua. No. Bien. ¿Vos Acá cómo está andaste? medio Dijimos. nublado, pero no ha caído una sola gota. Está más seco que el bolsillo de los trabajadores con mi ley. Crocante, diríamos. Más Crocante. Crocante. Sí. Bueno, Diego, te vamos a aprovechar hoy. A vos y al equipo de Loitraf estábamos charlando un poco de la crisis democrática, de las condiciones de aquel momento, ¿no? Que marcaron esa insurrección popular que fue el Rosariazo y el Cordobazo. Un poco en ese momento también la crisis y la emergencia de una nueva fase que del capital venía gestándose, ¿no? Que se termina de consolidar en el 70, la fase financiera del capital. Hoy estamos en la fase digital financiera, según nuestros análisis. Bueno, ¿cómo estaban los laburantes en aquel momento? ¿Qué le pasaba a la mayoría trabajadora, que también determinó, por supuesto, que en un momento donde estaba proscripto el peronismo, ¿no? Vos me vas a corregir, había una dictadura militar y los trabajadores venían sufriendo, obviamente, ciertas condiciones económicas. Así que lo vamos a aprovechar a Diego. Sí. Diego, contanos un poco qué han trabajado para esto y después vamos haciendo algunos paralelismos, si te parece, que seguramente lo vienen pensando ustedes, con el momento actual de la Argentina. Bien, bueno, antes que nada le pediría al tremendo equipo de producción que tienen ahí en el piso que puedan poner el primer gráfico porque una de las variables que vamos a analizar tiene que ver con la distribución de la riqueza, que ustedes, si bien lo estuvieron comentando, me parece que está bueno siempre poder ver en términos gráficos cómo es la fluctuación en la distribución de la riqueza, porque eso obviamente nos ordena y nos ayuda a comprender mucho mejor el modelo económico, ¿no?, de cada uno de los gobiernos y su programa político-económico. No sé si está al aire porque no los veo, pero en el gráfico... Todavía no, esperamos un ratito. Lo está por poner. Voy comentando ahí, después con el gráfico vamos a ir pudiendo ver las distintas etapas. Como bien dijeron ustedes, el 69, el 68, 69, los últimos años de la década del 60 en gran parte se explica por lo que pasaba en el mundo y por lo que pasaba en la región de América Latina. Como ustedes recién dijeron, a partir del 59 y la Revolución Cubana, empieza un proceso donde las organizaciones populares, ya sea trabajadoras en Argentina, estudiantiles, indígenas y campesinas en otros países de América Latina, por ejemplo, en Cuba, marcan la irrupción de una nueva ola de resistencia ante la imposición de un régimen del capital que, como bien decían ustedes, venía de la multinacionalización de la economía hacia la transnacionalización y financiarización de la economía en el mundo. Nuestra región y nuestro país no estaba exento de eso. Entonces, está bueno siempre poder enmarcar que en Argentina, particularmente, o en este proceso macro que se estaba viviendo en el mundo, veníamos de la resistencia peronista, que venía del primer peronismo, ¿no?, que marcó un hito y el surgimiento de un nuevo sujeto político aquel 17 de octubre, que fue la clase trabajadora organizada, ¿no? El obrero industrial, sindicalizado, con un modelo sindical como el argentino, que tiene sus particularidades que lo hacen único, con su organización por rama y nucleados en una central de trabajadores, había logrado, junto con la conducción del gobierno de Juan Domingo Perón, alcanzar una distribución de la riqueza hasta entonces inédita en la historia económica y de la clase trabajadora argentina, que fue el famoso 50-50. Cuando Perón asume el gobierno, la distribución del ingreso era 40 para los trabajadores, 60 para el capital, y cuando Perón deja el gobierno ya había logrado el 50-50. O sea que en 10 años Perón logró... No,
pero es el primer gráfico, dice, a ver, bueno, dice gráfico, distribución salarial. ¿Cómo? Ahora sí. No, estábamos buscando el gráfico mientras charlabas porque nos parece importante, ¿no? Esta muestra de la distribución de la riqueza tiene que ver, ¿no?, con una puja distributiva entre capital y trabajo. Y ahí estábamos en producción mientras... Dice el gráfico en la carpeta materiales, esto ya es una cuestión de... Está un gráfico que dice distribución salarial del... distribución 43. salarial. Ajá. Es el primer gráfico, entiendo que está subido, y tiene el título. Pero bueno, volviendo a esto, ¿no? El primer peronismo y los 10 años del peronismo que marcan la emergencia de un nuevo sujeto político y un nuevo nivel de organización sindical de la clase trabajadora, logran que en 10 años la distribución del ingreso llegue a un 50% para los trabajadores y ahí vemos, ese es el gráfico, y vemos el 50% para el capital. Obviamente, a partir del golpe, lo voy a hacer muy rápido porque estamos analizando periodos muy complejos y muy convulsionados en la historia de Argentina, de la región y del mundo, y como variable vamos a tomar esto solamente. Obvio que estamos analizando, como le digo, procesos históricos muy profundos, muy complejos, y estamos analizando una época en donde los días parecían años. Entonces, es tan denso que decidimos tomar, por ejemplo, la distribución del ingreso, que nos parece siempre un elemento estructural muy importante para analizar el modelo económico de un gobierno. Vuelvo al 55, golpe de Estado a Perón, y se produce un retroceso en la distribución del ingreso tremendo. Imaginémonos que del 50-50 en el 55 pasamos en el 59, 4 años después, a una distribución del 37% para la clase trabajadora y el resto, que sería un 70% para la clase, para el capital. Entonces vemos cómo estos gobiernos, esta revolución fusiladora que vino a imponer, lo que vienen a imponer son nuevos regímenes o patrones de producción y distribución de la riqueza. Entonces, así entramos nosotros a la década del 60, ¿no? Claro, Con una me parece pérdida... importantísimo, Diego, porque frente a los relatos, digo, es tan sencillo mirar la distribución de la riqueza y ver los ascensos revolucionarios y las contrarrevoluciones, ¿no? Y cómo cada una busca un resultado, ¿no? Justicia social de este lado para la riqueza venga para quienes la producen y obviamente los golpes contrarrevolucionarios del capital para que obviamente la riqueza sea expropiada de los trabajadores y vuelva a las manos del capital. Digo, no hay más que eso, no hay más que eso. Claro, no hay más que eso. Es clarísimo lo que nos trae. Así arranca, claro, esto, nos decías, en el 60 así arrancamos, ¿no? Con la distribución reventada. La clase trabajadora ingresa a la década del 60 con el salario por el piso, con los sindicatos intervenidos, con los principales dirigentes fusilados o en proceso de fusilamiento, porque eso también siempre hay que decir. El ajuste económico siempre viene acompañado de la represión y la persecución política a los líderes y militantes. Parece que estoy hablando del gobierno de Milei, pero en realidad estoy hablando del régimen, de la verdadera casta que diseña el futuro de nuestro país, que son los grandes empresarios cipayos locales con la aristocracia financiera internacional. Entonces entramos en esas condiciones, ¿no? Con los sindicatos intervenidos, con el compañero fusilado, con el poder adquisitivo por el piso, con el consumo disminuido a niveles históricos. Y en ese contexto se empiezan a dar, un proceso que, insisto, la década del 60 es muy compleja. Vamos a ir directamente al proceso del Rosariazo, porque en el 66, cuando toma el poder por la fuerza el gobierno de Onganía, empieza a haber una pequeña recuperación económica y una pequeña recuperación en la distribución del ingreso. Y digo pequeña porque nunca va a alcanzar los niveles del peronismo. Solo lo va a volver a alcanzar en el 73 con Perón nuevamente y después en el 2011-2012 con la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Hasta entonces no hemos vuelto a ver esos niveles de distribución del ingreso.
Es muy importante también marcar que lo que ustedes fueron comentando en el programa, ¿no? Pérdida de puestos de trabajo, caída de la economía, caída del salario, persecución sindical, asesinatos. Y en ese contexto el pueblo argentino, incluso en ese contexto, el pueblo argentino organizado alcanza sus máximos niveles de organización, conciencia y heterogeneidad. Un movimiento obrero muy combativo, algunos, como ustedes mencionaron, parte de los movimientos obreros y de organizaciones sociales y políticas que toman el camino de la vía armada, otros no. Y en ese, pero lo que sí se ve es una profundización en la lucha, ¿no? En la lucha político y social que termina con el derrocamiento de Onganía y que después lo suceden Levingston, Lanusse, y el proceso de recuperación salarial se estanca hasta que vuelve Perón y la distribución del ingreso nuevamente alcanza un 50-50. Claro, qué Eso es importante esto que decís, Diego, ¿no? De cómo ciertas mejoras, porque obviamente las protestas, frente a las protestas y la presión social, el gobierno dictatorial da algunas concesiones, porque dijo, decía, bueno, esto se va a la mierda, y cómo también ese movimiento obrero viene de un acumulado de organización, de capacidad instalada organizativa del 45, ¿no? Al 55, que fue la década ganada del peronismo. Aunque Milei diga que el peronismo gobernó por 90, 100 años, no sé cuál es la barbaridad que dice, ¿no? En los 10 años que lo dejaron gobernar hasta el 55, obviamente le dio condiciones. Por eso nosotros somos, y creo que el OITRAF piensa lo mismo, de cuanto mejor, mejor, ¿no? Tal cual. Los trabajadores ya sabían que se podía vivir mejor, que había un 50-50 logrado, ¿no? Y por eso también en esas condiciones buscan recuperar y obviamente es ir por más, por supuesto, por un movimiento revolucionario. Por la memoria histórica y además por las condiciones coyunturales en ese momento, y esto me parece que está bueno decirlo de mí, porque hay una línea divisoria entre las lecturas dentro de la izquierda también. Algunas profesan de que cuanto peor, mejor, cuanto peor las condiciones económicas de la clase trabajadora, mejor para la lucha social. Nosotros sabemos que es al revés, y los trabajadores y las trabajadoras tenemos que estar rascando la olla, teniendo 2, 3 laburos, viajando 3, 5 horas por día para ir de un lado al otro, para cobrar lo mínimo indispensable, para que igual la inflación, el alquiler, los alimentos, para no llegar, la vida se te desorganiza a un punto en que luchar políticamente se vuelve más difícil porque hay una finitud y una materialidad del tiempo. Y entonces ahí reside una diferencia fundamental de lecturas. Sabemos que trabajador que vive en mejores condiciones también tiene condiciones mejores para luchar y para organizarse políticamente. No, tal cual, digo, y eso quedó expresado, los trabajadores de esa época, la juventud de esa época, tenía en la memoria reciente lo que habían sido esos 10 años de crecimiento económico del peronismo, de industrialización, pero también de crecimiento de la justicia social, ¿no? Del deporte, la cultura, lo que fue una verdadera revolución justicialista que fueron esos 10 años. Esos 10 años de Perón, como nos pasa hoy con los 10 años del kirchnerismo, ¿no? Lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, parece que pasó ayer, ¿no? Parece que, no me quiero meter en la actualidad, quiero terminar con un tema, pero parece que fue ayer lo del kirchnerismo, pero sin embargo, cuando uno va a comprar, cuando uno cobra y va a comprar, ese ayer parece que está lejísimo, ¿no? Sí. Porque el poder adquisitivo está devastado. Y como bien decías vos recién, Emi, cuando derrocan al gobierno de Onganía, a los gobiernos de Levingston y de Lanusse no le quedó otra que hacer concesiones al movimiento sindical, obviamente, porque ya había derrocado una dictadura y, como decía anteriormente, había alcanzado los niveles de conciencia, organización y heterogeneidad más altos en la historia de la clase trabajadora argentina. Se había consolidado una alianza, ¿no? Que había emergido en estos procesos insurreccionales de Rosariazo, Cordobazo, Rosariazo, Mendozazo, etcétera, que era la alianza entre el movimiento obrero industrial y el movimiento estudiantil, el movimiento de profesionales. Entonces, digo, en ese contexto la dictadura no tuvo otra que ceder en la distribución del ingreso, pero obviamente que te lo van haciendo con migajas, ¿no?
y que volvemos a alcanzar esa condición del 50-50, y eso hay que volver, no me canso de repetirlo, nuevamente cuando viene Perón, demostrando cómo en 2 o 3 años un gobierno que viene dispuesto a generarle mejores condiciones a su pueblo, lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer, porque también si no nos quedamos con un ejemplo de esto, es lo que pasó con Alberto Fernández, que se llenó de excusas, que la pandemia, que la guerra, que que el otro, que el dengue, que el chikungunya, que no sé cuántas excusas, y en 4 años no logró revertir un solo punto en la distribución del ingreso a favor de la clase trabajadora. Entonces, el general Juan Domingo Perón, en aquellos primeros 10 años y en su más breve gobierno, en su tercer gobierno, demostró que cuando un gobierno toma las riendas de la economía, toma las riendas de la soberanía política, las políticas de distribución del ingreso no son tan complicadas. Obvio que son complicadas desde el punto de vista político, pero bueno, para eso asumen la presidencia, ¿no? Para representar los intereses de su pueblo. Totalmente, Diego. Está bueno este repaso, porque eso, es posible, ¿no? Lo que traes, bueno, en su corto periodo con Perón, obviamente después hubo consecuencias y las conocemos, pero y hay que estar decididos a enfrentarlas. Obviamente se paró en un pueblo organizado que se paró sobre todo el periodo también de la resistencia peronista, de esas organizaciones combativas, ¿no? Que sostuvieron de identidad peronista y sostuvieron la organización de los intereses populares, con toda la creatividad que supuso, ¿no? Ser peronista con un movimiento proscripto y con toda la violencia estatal desplegada sobre el peronismo. Pero me parece importantísimo esto que retomás. O sea, no hay fórmulas mágicas. Hay que tener un gobierno decidido a enfrentar las consecuencias de redistribuir la riqueza, ¿no? Y eso es lo que pasó hasta, ¿no? En este periodo que hoy estamos mirando y que en general por ahí nos parece que se habla poco, ¿no? Sí, la verdad que es un periodo muy... que se habla muy poco, que ha quedado muy tapado por quizás el recuerdo de la última dictadura cívico-militar, pero bueno, lo que también quería resaltar, ¿no? Son las condiciones políticas totalmente adversas que tenía la clase trabajadora para militar en el día a día, ¿no? Que los militantes sufrimos de que no te dejen entrar, que no te dejen hacer una asamblea, que esté prohibido incluso hacerlo, que te puedan meter preso por hacer una reunión de trabajadores en el lugar de trabajo. Y en ese contexto también la CGT, digamos, la Central de los Trabajadores, obviamente que como siempre tenía una división interna, y podemos encontrar de un lado a un Raimundo Ongaro de la CGT de los argentinos, que si bien no era el sector mayoritario, sí era el sector que trataba de tensionar al interior del movimiento obrero, para que el movimiento obrero no pierda legitimidad ante un proceso de luchas intensas contra una dictadura. Entonces, también quería traerlo al compañero Raimundo Ongaro de la CGT de los argentinos, que fue uno de los protagonistas en esa tensión que hay que encarar con mucho coraje, con mucha audacia y con mucha inteligencia estratégica, ¿no? Porque no es lo mismo militar en un gobierno con las garantías constitucionales dadas que en un gobierno de dictadura donde todo te puede costar la vida. Entonces, traer a esos compañeros, traer su coraje, su audacia para encarar ese proceso de resistencia también me parece muy importante, porque también nos demuestra que es posible luchar incluso en esas condiciones tan adversas, ¿no? Y si les parece, totalmente, nos podemos meter un poco en la actualidad de la clase trabajadora. Ahí vamos a tener que pimponear, capaz, pimponear lo más sintéticamente que podamos, porque además si hay algo que vamos a seguir pensando, analizando acá con el OITRAF, es las condiciones actuales de la clase trabajadora en la Argentina y en Latinoamérica. No te las cuenta nadie, nosotros sí. Así que adelante, Diego, métele que son pasteles. Perfecto. A lo mejor si quieren poner algún gráfico, hay un gráfico sobre la pérdida de empresas en el gobierno de Javier Milei. Obviamente que cuando hablamos del gobierno de Javier Milei tenemos que volver a hablar de las políticas de libre mercado, ¿no? Las políticas de libre mercado que en un país dependiente económicamente como Argentina atacan a la industria local y atacan al trabajo nacional. Entonces, esas políticas de Javier Milei, que no son nuevas, podemos volver, como decíamos recién, al plan de Krieger Bacena, el economista de Onganía, volvemos a Martínez de Oz,
vamos a Cavallo, vamos a Macri y Caputo, y ahora en el proceso de Milei y Caputo lo que pasa es lo que ha pasado siempre en la historia económica argentina, ¿no? Cuando uno abre la economía al mundo, ¿no? Y libera todas las restricciones y viva la libertad, pero en realidad la única libertad que vive es la libertad de que nos llegan productos importados de todos lados, de industrias con las cuales nosotros no podemos competir ni cerca, como pueden ser los chinos, como pueden ser los yanquis, como pueden ser los alemanes, los japoneses, invaden el mercado local con esas mercancías importadas que no tienen ninguna restricción y entonces empiezan a devastar la industria nacional, los puestos de trabajo, que es lo que estamos viendo, cierran las empresas, tenemos menos 13.000 empresas, ¿no? Ahí lo marca el gráfico. Eso significa que son empresas que han cerrado, de las cuales el 98% son empresas chicas de menos de 500 trabajadores. Como siempre, estos modelos económicos a lo que más afectan son a las pequeñas y medianas empresas, que son la base del trabajo nacional y que hemos visto afectado en un año y medio, porque eso también es desesperante para los que hacemos análisis a veces económico. La velocidad con la cual este tornado libertario está destruyendo empresas y está destruyendo puestos de trabajo. En lo que es las empresas, vamos a tirar unos datos ahí como para hacerlo mucho más rápido. Se perdieron 13.000 empresas entre el noviembre del 2023 y febrero del 2025. Las grandes empresas explican el 80% de las pérdidas total del empleo. O sea que las grandes empresas son las que más despidieron trabajadores. Las pequeñas y medianas empresas representan el 99% de las empresas cerradas. Y ahí si quieren poner el otro gráfico sobre pérdidas de puestos de trabajo, porque claro, si cierran 13.000 empresas, si despedís a 45.000 trabajadores del empleo público, y las condiciones para la clase trabajadora empiezan a deteriorarse día a día. Entonces vemos que también se destruyeron 220.000 puestos de trabajo registrados. Y esto también es desesperante porque cuesta mucho a un país y sobre todo a países dependientes como son los países latinoamericanos la creación de puestos de trabajo privados registrados. La destrucción vemos en un año y medio 220.000 puestos de trabajo menos. Y lo que va el proceso de recuperación es un proceso muy, muy complicado y muy difícil. Entonces esto no son solamente estadísticas, esto lo que marca es un rumbo de menosprecio del pueblo argentino, no quiero usar ninguna mala palabra, pero no les importa nada lo que esté pasando con el pueblo argentino, lo único que a ellos les importa es su timba financiera, su carry trade y sus finanzas, ¿no? Y en pos de eso no tienen ningún tipo de escrúpulo en destruir la industria local y destruir los puestos de trabajo. Entonces, tiramos los datos concretos. De los 220.000 empleos registrados perdidos, el sector más afectado es la administración pública, con menos 122.000 puestos. En términos relativos, el mayor desplome fue en la construcción, que cayó un 20% en la cantidad de trabajadores. Y lo que decíamos anteriormente, las empresas grandes de más de 500 trabajadores son las que explican actualmente el mayor nivel de desempleo. Y hay que recordar que cada vez que aumenta el desempleo, las condiciones de los trabajadores formales van deteriorándose. Esto nos genera muchas mejores condiciones para pelear, como decíamos recién, por la distribución del ingreso, y es otra de los escenarios que está atravesando la clase trabajadora argentina, que es la pérdida brutal del poder adquisitivo y la dificultad en recuperar, porque este ejército de reserva, este ejército de desocupados, cada vez se va ampliando más. Ay, bueno, Diego, pero si ahora además vos podés ser tu propio jefe, ¿qué importa si te despiden, te subís a la bici y pedaleás como un animal para repartir empanadas? Es durísimo lo que decís. Sí, me parece. Me acordé que... ¿Qué? No, dale. Dale. Bueno, dale. No, escuchaba
Es que tenemos un breve delay también que no. Sí, te mata el delay. Escuchaba a un trabajador de Rappi el otro día que estaba en una protesta que decía que había hecho 300 y pico de kilómetros. Era ir a Mar del Plata, ida y vuelta, por ejemplo, ¿no? Y lo Es decía decir, con en un día, un joven de menos de 30 años hace 300, 350 kilómetros por día. Entonces, lo que también marca que esto, sé tu propio jefe mientras puedas, porque está claro que no vas a poder pedalear toda tu vida esa cantidad de kilómetros, ¿no? Para ganarte el salario. Anoche escuchaba a un doctor en biología, porque están, ¿no? Hay desfinanciamiento absoluto y un ensañamiento particular para los trabajadores de la ciencia y la tecnología, nuestros científicos y científicas, que vuelve, ¿no?, a aparecer esto de la fuga de cerebros, ¿no? Tan importante que es, ¿no?, el desarrollo científico y tecnológico en Argentina, que él decía, el doctor en biología, que estaba investigando además en la Universidad de Córdoba, que cuando sale del laboratorio se sube un Uber y trabaja de Uber para llegar a fin de mes, ¿no? Hay un deterioro, como decís, absoluto de las condiciones de trabajo, y hay un gobierno además ensañado particularmente, porque ellos, que son los paladines de la libertad, y acá va mi pregunta, digo, que son, ¿no?, las últimas noticias de la agenda, un gobierno que dice que no quiere el Estado, ¿no?, que es la libertad y el mercado se ordena solo. Hay una variable que sí está ensañado en controlar desde el Estado, y es el salario. Y ahí lo último es que este gobierno se niega a homologar las paritarias del sector privado. Es decir, empleadores y empleados, ¿no?, van a una paritaria, el empleador le dice, sí, te voy a aumentar. Una miseria, además, tampoco es que les va a aumentar, no sé, y les va a llevar el salario por encima de la inflación, ni eso, ni el salario por encima de la inflación, pero llega a la Secretaría de Trabajo y el gobierno no la quiere homologar. ¿Qué pasa ahí? Tal cual. Y ahí lo que vemos es una fuerte intervención estatal, ¿no? En economía en general se dice que hay 3 precios relativos que ordenan la economía, ¿verdad? Los precios de los salarios, el precio del dólar y el precio de la energía. Nosotros lo que vemos con este gobierno que apuesta a la libertad de mercado es que los salarios están pisados y el gobierno no homologa las paritarias. Por ende, el Estado interviene para mantener los salarios a la baja. El dólar, todos sabemos que es una ficción, estas bandas, porque el gobierno, desde que asumió, que viene interviniendo fuertemente la divisa extranjera de una manera que solamente se explicaría en un gobierno comunista, como ellos dicen. Y lo que sí se ha liberado es el precio de la energía, que estamos pagando tarifas de luz, de agua, de energía exorbitante, y que eso les permite tener esas ganancias a esas empresas. Entonces, el gobierno de la libertad de mercado interviene 2 de las variables más importantes del mercado, como es el salario y como es el precio del dólar. Entonces, y otra cosa que siempre me gusta recalcar es que hay que decirle a Javier Milei y al gobierno de Javier Milei que nunca en la historia del capitalismo un país se convirtió en potencia mundial con políticas de libre mercado. Todos los países que actualmente son potencia mundial, ejemplo Estados Unidos, ejemplo China, ejemplo Japón, Alemania, lo son porque durante años, 200 años en Alemania, 100 años en Estados Unidos, hubo proteccionismo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que protegieron su industria y a sus trabajadores hasta el punto tal de desarrollo de la industria que pudieron liberar las barreras arancelarias. Y hoy vemos un mundo que vira hacia el proteccionismo, desde Trump, etcétera, y nosotros, que somos un país sumamente dependiente, viramos hacia el librecambismo, que, como repito, en un país dependiente como Argentina solo va a lograr esto: la destrucción de la industria y la destrucción del salario y los puestos de trabajo. Totalmente. Bueno, esto lo charlábamos el otro día, que siempre, bueno, el observatorio nos aporta números y análisis para Nodal, que el 13 de este mes la Federación de Empleados de Comercio, que conduce Cavalieri, anunció que los supermercados y comercios, es decir, las patronales, pagarán la suba del 5,4 acordada, en desafío al cepo paritario, ¿no? Se le está llamando así, el cepo paritario, porque el gobierno está, ¿no?, está controlando los salarios a la baja, como decías.
Y en el sindicato mercantil, dice, señalaron que gracias al diálogo responsable con las cámaras empresariales se ratificó la validez del acuerdo, pero el gobierno decidió saltear un acuerdo entre privados y rechazar la paritaria más grande del país. Vos nos decías que Comercio tiene 1.200.000 afiliados, o sea, es el sindicato por lejos más grande del país, y esto obviamente... Sí, bueno, yo creo que nos siguen mintiendo con que el salario es inflacionario, entonces por eso lo tienen a la baja, y esta es la gran discusión con el modelo que encabeza Cristina Fernández. Chicos, o sea, el salario no es inflacionario, el problema en la Argentina es la economía bimonetaria y que nos maneja la economía doméstica, una moneda de la cual no tenemos la maquinita ni el control, ¿no? Por supuesto, y esto es nuestro gran problema, y hoy, como decías, Diego, tenemos precios en dólares carísimos, nos volvimos un país, esto hay análisis por todos los países. Inviable, la comida está carísima, salió el índice de inflación, ayer, ¿no? Mentiroso. 2,8. Y las paritarias ni siquiera se asoman a esa inflación mentirosa, o sea, si hacemos la comparación real, realmente te querés morir. Claro, o sea, no está homologando paritarias que ni siquiera alcanzan la inflación, y además hay sectores que ni siquiera no están teniendo paritarias. O sea, la paritaria con el Estado está totalmente congelada, frenada, no hay acuerdo posible con este gobierno. Entonces, me parece que pensar estas condiciones que nos traes, Diego, a la luz de los hechos del 69, ¿no? En un momento donde la clase trabajadora también la estaba pasando mal, y donde, bueno, jóvenes que habían accedido a la universidad, que eran laburantes, eran trabajadores, los propios trabajadores de las industrias que también tenían sus salarios por debajo de la inflación, que había recesión económica, ¿no? Que, bueno, había una crisis que determinaba y determinó también, fue uno de los factores que determinó la emergencia. Después hay que construir condiciones subjetivas. ¿No? Tal cual. Tal cual, es la gran tarea de los militantes políticos, sociales, sindicales, ¿no? Construir esos grados de conciencia sobre la explotación que estamos viviendo, que encima en esta nueva fase de desarrollo del sistema capitalista adquiere nuevas formas la explotación que ni siquiera somos conscientes, como por ejemplo todo el tiempo que pasamos, las 8 horas que pasamos adentro de los dispositivos tecnológicos conectados a Internet. Entonces, hablar también de estas variables macroeconómicas también un poco nos sitúan en una discusión de la miseria, ¿no? En la discusión de las 3 empanadas, porque la riqueza y los niveles de acumulación y concentración de la riqueza que está viviendo el capitalismo personificado en Elon Musk, en Jeff Bezos, en Mark Zuckerberg, son abismales. Y eso, obviamente, como la torta que se produce es uno, si unos la acumulan a niveles nunca vistos, está claro que la mayoría del 99% no la estamos viendo, y por eso el mundo hoy enfrenta una tremenda crisis de hambre, de desocupación, de empleo informal y de salarios por el piso, ¿no? Donde un trabajo ya no alcanza, tenemos que tener 2 o 3 trabajos para cubrir el salario, que son nuestras condiciones de sobrevida nada más. Totalmente, Diego. Decí que no nos explota el capital. Se nos terminó el tiempo. Se nos reacabó. Eso, te íbamos a despedir. Gracias a todo el OITRAF. Gracias, Diego Lorca, director de ese centro de estudios, asociado a Gracias Nadal. a ustedes. Saludos a los compañeros del observatorio que han hecho un gran trabajo. Y buen viernes en lo que puede ser un buen viernes, ¿no? Buen viernes, vamos a fingir un ratito de demencia mientras nos organizamos políticamente. Hasta la próxima columna del OITRAF. Pasó por acá Diego Lorca en representación de todo ese centro de estudios que analiza la realidad sectorial del trabajo de manera finita, permanente. Pueden encontrar algunas de sus notas también, por supuesto, en el portal de Nodal. Hubo una en particular para el especial del Día del Trabajo, y a nosotros se nos va el Día Internacional de las y los Trabajadores.